cronómetro. A todos y a todas. Primero me gustaría hacer una aclaración breve desde dónde les voy a hablar. Tengo 48 años y entré al Estado de la provincia de Buenos Aires a los 18. Así que este año cumplo 30 años de administración pública. Los 10 primeros anduve por las políticas de infancia y de desarrollo social, perteneciendo a equipos de trabajo de ese espacio. Los otros 20 años me la pasé como parte de equipos y también a cargo de pensar algunas políticas vinculadas sobre todo a los procesos de modernización del Estado o gestión pública. En ese marco fui directora provincial en la provincia de Buenos Aires, justamente de la gestión pública, y en la Nación estuve a cargo, justamente en una experiencia compartida con Hugo, de lo que fue el equipo de planificación estratégica y luego la dirección de acuerdos programa. Y después en el Ministerio de Trabajo a cargo de la dirección de gestión territorial, a cargo de la política de empleo a implementarse y diseñarse en todo el país. ¿Por qué les cuento esto? Y últimamente, siempre haciendo ejercicio de docencia universitaria, y últimamente en la Universidad de La Plata, hace 8 años que estoy ahí trabajando a cargo de la Prosecretaría de Políticas Sociales. Porque todo lo que quiero compartir con ustedes está hecho desde estos espacios, desde hace mucho tiempo que estoy en la misma situación que ustedes. Digo, no importa si estamos en el municipio, la provincia, la nación, si estamos en el Estado o en alguna empresa o en alguna ONG, en la lógica de compartir lo que es el diseño y la implementación de las políticas públicas, y desde el compromiso y desde la desesperación. Digo, para mí son dos categorías muy importantes, porque todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que reflexionamos siempre está atravesado de esta cuestión. Entonces, como para ordenar, digo, qué es lo que les propongo, si me acompaña la presentación, es poder trabajar en 4 cuestiones. Primero, en una exposición de 40 minutos, digo, son pocas cosas, entonces elegí 4, 3 conceptuales y un ejemplo. La primera tiene que ver con hacer algún aporte en la comprensión sistémica de cómo pensar hoy el proyecto de gobierno. La segunda tiene que ver con un concepto que nos remite a la cotidianeidad de lo que nosotros hacemos. La tercera tiene que ver con un concepto que nos ayuda a comprender el tamaño del desafío de lo que significa hoy pensar el Estado. Y la última tiene que ver con el análisis de una política actual. Si lo pensamos, como lo tienen a la derecha, en términos de cuáles son los conceptos que les propongo trabajar, es triángulo de gobierno, prácticas de gestión, capacidad estatal y el ejemplo de el pasaje de la Argentina Trabaja al programa Hacemos Futuro. Eso es lo que les propongo trabajar en estos 40 minutos, que voy a hablar sola, por lo que dijo Carlos Luis. Pero no se vayan, Bueno, ¿hay algún tema con las Filipinas que no pasan? ¿Qué es lo que tocas para que... Ahí va, bien. Bueno, el primer concepto, como les decía, es triángulo de gobierno. Algunos seguramente lo ha sentido nombrar, lo ha trabajado en profundidad. Es un concepto que aporta Carlos Matus, que es uno de los autores que nosotros más trabajamos, y nos interesa porque es un autor que todavía hoy tiene muchísima vigencia. Carlos Matus muere en el año 98, entonces desde allí, digo, su producción perdura, y es uno de los autores latinoamericanos que nos invita a pensar qué es lo que sucede adentro de los procesos de gestión. Y une 2 cuestiones que para nosotros son centrales, que es pensar que la planificación y la gestión no pueden ser escindidas. Planificación y gestión no pueden ser escindidas. Entonces, Matus hace todo un esfuerzo permanentemente de cómo poder hacer para
comprender procesos complejos usando figuras simples. Entonces, en este caso él dice, bueno, ¿qué significa gobernar? Gobernar significa mantener un triángulo equilátero que tiene 3 vértices, que son estos que están acá. Él dice, todo proyecto de gobierno tiene que tener un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que sepamos qué es lo que queremos hacer. Muchísimos gobiernos de distintos colores, no importa cuáles, se encuentran con que ganaron las elecciones y no saben ni para dónde disparar. No sé si les suena de esta cuestión, ¿no? Bien. Entonces, cuando no hay proyecto de gobierno se nota, porque rápidamente se cae en una forma de pensar la política pública que tiene que ver con el inmediatismo, que tiene que ver con el chapucerismo, que tiene que ver con probar y ver qué pasa, y no tenés direccionalidad alguna. Digo, empieza a ser la política una suma incremental de pequeñas cosas que van para distintos lados. Entonces, el proyecto de gobierno supone que nosotros pensamos direccionalidad, supone que nosotros pensamos qué queremos hacer. Ahora, no solamente es importante el qué queremos hacer, el qué nos planteamos hacer, sino que es importante qué gobernabilidad tenemos de las variables del sistema. Digo, muchas veces uno se propone grandes cosas y después te encontrás que en realidad no tenés ningún tipo de gobernabilidad, ningún tipo de control sobre las variables que influyen en esa situación. Y entonces eso te hace alejar, porque te propones cosas que en realidad nosotros decimos no te da la espalda para sostener, ¿sí? Digo, esto hay miles de ejemplos, pero seguramente a ustedes les pasa que a veces uno dice, bueno, me gustaría llegar con que hagamos este curso en todas las provincias porque este es un país federal. Y después resulta que no tenés la posibilidad de garantizar en todos lados porque no tenés los recursos o porque no tenés la decisión, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es el proyecto y otra cosa es la gobernabilidad. Y hay un tercer vértice de este triángulo, de esto vamos a pasar en profundidad hablando horas, pero digo, por lo menos para que quede instalado como tema, donde no está instalado, es la capacidad de gobierno. Porque Matus dice, a veces tenemos el proyecto, tenemos la gobernabilidad y no tenemos el equipo, no tenemos la gente, no tenemos los conductores para poder sostener esto. Un equipo de trabajo, la capacidad de gobierno no sale de un día para el otro, la capacidad de gobierno se construye. Esto que ustedes están haciendo acá es una de las cosas que mejora la capacidad de gobierno, la capacitación, la formación política, el trabajo sobre problemas reales, la posibilidad de articulación en los análisis. Digo, son todas cuestiones que tienen que ver con que tengamos equipos preparados para en los distintos lugares donde queremos llevar adelante nuestro proyecto de gobierno, estar a la altura de las circunstancias. Y cuando uno está en baja, bueno, es un buen momento para hibernar y aprovechar a fortalecer esa capacidad de gobierno. ¿Qué va a decir Matus? Que este triángulo se modifica. ¿Cómo se modifica? A veces, cuando el proyecto se eleva, el proyecto sube, la capacidad de gobierno y la gobernabilidad son más restringidas. Necesitamos mejores equipos y más gobernabilidad. Se nos achica todo porque sube el proyecto. El proyecto lo que te hace es te desafía más a nivel de los equipos de trabajo. Y muchas veces sucede que aparece una brecha muy grande entre lo que queremos hacer y quiénes somos para lograrlo. Digo, siempre nosotros, todos nosotros que la venimos remando de atrás, en general vamos corriendo atrás de la bola de nieve, ¿no? Entonces decíamos, bueno, necesitaríamos que en nuestro equipo necesitaríamos que tuviéramos la capacidad de, y tratamos de pelear como podemos. Bueno, esa es la relación entre proyecto de gobierno, capacidad y gobernabilidad. Al revés pasa lo mismo. Cuando uno achata el proyecto de gobierno, todo se ensancha. ¿Por qué se ensancha? Porque si mi proyecto es dar una charla en un año, no voy a tener problema ninguno en poder hacerlo. Más desafiante es el proyecto, más restringo y más necesito de la gobernabilidad del proyecto. Más chato es mi proyecto, más capacidad me sobre y más gobernabilidad me sobre.
Entonces, este es el primer concepto que creo que para pensar sistémicamente las organizaciones nos ordena. ¿Por qué? Porque ustedes pueden trabajarlo cada uno en su realidad ya. Decir, bueno, a ver, ¿cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál es la gobernabilidad que tenemos? ¿Y cuál es la capacidad que tenemos en nuestro hospital, en nuestra ONG, en nuestro centro educativo, lo que fuera? Digo, te ayuda a pensar el proyecto, la capacidad y la gobernabilidad como sistema. Triángulo de gobierno. Segundo concepto, también de Carlos Matus, las prácticas de gestión. Matus nos alerta en términos de que la vida cotidiana en las organizaciones públicas se sostiene en base a prácticas de gestión. Y esas prácticas de gestión, que son las que sostienen las organizaciones, son un conjunto de operaciones, de acciones, va a decir él, que son muy importantes de saber hacer. Acá hay alguna de ellas. Fíjense que cada una de estas operaciones que ustedes ven en la presentación, el tiempo, el análisis de opciones, el cálculo de la decisión, la evaluación, el monitoreo, la dirección, son todas operaciones que no venimos con ellas desde el nacimiento, las vamos construyendo de acuerdo a nuestra trayectoria de vida, de acuerdo a los espacios de formación y de acuerdo a las prácticas. Las prácticas de gestión abrevan de estas tres cuestiones, de nuestra vida, de nuestros espacios de formación formales y de nuestra experiencia. Son tres espacios importantísimos que nos dan elementos para pensar y hacer en la gestión. Y acá es donde aparece un concepto central vinculado a prácticas de gestión, que es dónde se ponen en juego estas prácticas de gestión. Matus va a decir, las ponemos en juego en dos momentos, cuando diseñamos y cuando implementamos. Detrás de esta propuesta de pensar el diseño solapado con la implementación y pensar que la implementación retroalimenta el diseño, es donde está escondida la definición de planificación que nos aporta Carlos Matus. ¿Por qué? Porque la versión tradicional de la planificación mira solamente la planificación como un cálculo anterior a la acción. Vamos a planificar lo que vamos a hacer. No tenemos tiempo para planificar. ¿A qué remitimos? Remitimos al momento donde uno trata de poner en escrito lo que vas a hacer. Bueno, Matus va a decir, eso es una parte, pero la planificación tecnocrática nos ha vendado los ojos y nos ha dejado de mostrar la otra mitad del proceso de la planificación, que es mientras hacemos. La planificación también es cálculo sobre la acción. Y entender la planificación como este cálculo que no solo precede, es anterior, sino que preside a la acción, nos pone en una situación muy interesante, que es sacarnos de la idea que diseñamos y los diseños no sirven, que es un clásico de la administración pública. Diseñamos y después no sirven. Planificamos y después la realidad hace otra cosa. Es por el concepto que tenemos nosotros de planificación, porque solo concebimos la planificación como el momento ex ante, el momento antes de la acción. Entonces, esta idea de la implementación como el lugar donde el diseño se completa porque aparece la acción y esa acción es la que me permite mejorar el diseño, es el concepto de planificación que nos propone Matus, que es pensar que la planificación es un cálculo que precede y preside a la acción y es un cálculo de tipo sistemático, ¿sí? Entonces acá es el segundo concepto. Las prácticas de gestión son nuestras prácticas cotidianas. Esas prácticas cotidianas no son naturales, son construidas. Vienen de nuestra experiencia, vienen de nuestra trayectoria de vida y vienen de los espacios de formación. ¿Y dónde se ponen en tensión? En estos procesos de diseño e implementación. ¿Vamos hasta acá? Bien.
Entonces, el último concepto, esperen que hago el lío. Ya. El último concepto que quisiera trabajar con ustedes antes de ver el ejemplo es el concepto de capacidad estatal. ¿Por qué el concepto de capacidad estatal? Porque el concepto de capacidad estatal es el concepto que se pone en juego cuando uno habla de la capacidad de gobierno, de la capacidad de gobierno de un Estado. Y acá hace años que se viene escribiendo sobre el concepto de capacidad estatal, capaz que han sentido nombrar a Fabián Repetto, que es uno de los autores que más ha trabajado sobre este tema. Hay algún otro autor, Toberén, que también seguramente lo ha sentido nombrar. Y yo tomo el concepto que trabaja Julián Bertrand, porque Julián no solo mira el adentro de las organizaciones, sino que mira la relación con el afuera. Entiende que la capacidad estatal no solo es la capacidad administrativa y política que tiene una organización, sino que la entiende como, lo dice ahí la Filmina, como una aptitud que tienen determinados organismos para llevar adelante sus políticas. Dicho de otro modo, está planteado en la lógica de para alcanzar los fines que le han sido asignados interna o externamente. ¿Por qué es interesante esto también? Son cosas que dan para trabajar muy en profundidad. Porque conecta al Estado con la idea de resultado de política, conecta al Estado con la idea de que las organizaciones solo tienen sentido si son capaces de dar cuenta de una afuera que las significa y las constituye todo el tiempo. Esto es toda una discusión de alguna manera puesta de una forma muy superficial cuando se intenta instalar en nuestro país la idea de la gestión por resultados, ¿sí? Haciendo una analogía muy simplista con la empresa privada. Ahora el Estado trabaja por resultados y, bueno, no. Hay toda una corriente en la cual nosotros venimos trabajando, que es pensar que la producción del Estado tiene que ver también con todo un conjunto de cuestiones que hacen a la vida de la población en una sociedad. Entonces, la interfase entre ¿qué tenemos nosotros como organización? La escuela como organización, en relación a quiénes está pensada, en relación a la función del Estado en términos de regulación, pero también en función de quiénes son los alumnos, quiénes son los estudiantes. Si esos estudiantes cambian, entonces la escuela tiene que acompañar ese cambio, porque si no se encuentra sin relación entre el afuera y el adentro. Entonces, este concepto de capacidad estatal nos permite pensar que nosotros tenemos que lograr trabajar en esta tensión de la idea de cómo somos capaces de legitimar el poder del Estado, el poder de las organizaciones, desde una idea de dominación, bueno, acá lo tenemos a Vila en el panel, así que ahí no voy a decir nada, ni me atrevería, o el poder pensado desde la idea de capacidad. Entonces, en esta segunda cuestión es donde se apoya Bertrand para tratar de pensar qué es esto de la capacidad estatal. Él hace todo un desarrollo, yo les voy a dejar el texto para que ustedes, para los que lo quieran leer, lo puedan leer, hace todo un desarrollo de cómo se dimensionaliza esta capacidad, pero me interesa particularmente dos cuestiones que él plantea. Primero, un esquema que él usa que está muy vinculado a pensar esto de la relación entre el Estado y la sociedad, mirando qué es lo que produce las organizaciones, que es lo que tenemos acá. ¿Qué es este esquema? Esto es lo más complicado que tengo para mostrarles. Si sobrevivimos a esta filmina, el futuro es nuestro. Los últimos 10 minutos la vamos a pasar bomba. ¿Qué es lo que plantea esta filmina? Esta filmina plantea que justamente la capacidad estatal mira, como yo les decía, el adentro, que sería la producción de sus productos, valga la redundancia, con los factores externos que tiene esa organización. O sea, pensar la capacidad estatal
no es un atributo que miramos para adentro. No podemos decir, somos buenos empleados, tenemos las dimensiones técnicas, administrativas, políticas cubiertas. Tenemos que ponernos en interfase con el afuera. Tenemos que poder preguntar si el servicio que estamos dando en el hospital donde trabajamos es el servicio adecuado para la población con la que estamos trabajando. Tenemos que interpelar nuestras organizaciones a la luz de ese afuera. Entonces, en esta lógica es que Bertranú va a plantear cuáles son los componentes de la capacidad estatal, que no solo tiene que ver con lo administrativo y lo político, que es la dimensión como más clásica, ¿no?, de pensar los aspectos de la capacidad estatal vinculada a eso. Y entonces él dice esto, que lo resume en 4 cuestiones, que es, por un lado, ¿qué capacidad tienen las organizaciones de ser autónomas o ser capturadas por los otros actores del sistema? Si nosotros producimos medicamentos, ¿para quién producimos? ¿Para lo que dicen los laboratorios o para lo que define el Ministerio de Salud Pública? ¿Somos autónomos o nos capturan otros actores que aparecen en el escenario? ¿Somos capaces de articular la relación público-privada desde el Estado y siendo conscientes de esta articulación para que podamos mantener un equilibrio entre lo público y lo privado? ¿Cómo hacemos jugar lo privado en la búsqueda o en la atención del bien público? Un tercer concepto, que ahí sí se centra en la capacidad del aparato burocrático, después Hugo nos va a hablar acá un montón de justamente una de las dimensiones centrales, que es el recursos humanos, que son las personas que conformamos las organizaciones, digo, acá es central. Y la última tiene que ver con algo que para los que trabajamos en el Estado lo padecemos todo el tiempo, es la capacidad de articulación interorganizacional que tiene el Estado entre sus diferentes niveles. Cómo articulamos las provincias, los municipios, la nación, dentro de la nación, cómo hacemos para que desarrollo social, trabajo, economía, etcétera, etcétera, piense en las políticas. Entonces Bertranú lo que va a decir es la capacidad estatal se mide por todos estos atributos. Si nosotros no tenemos estos atributos, no podemos hablar de capacidad estatal. Podemos ser buenos empleados, pero ser buenos empleados sin tener trabajada la articulación con lo público y lo privado, la articulación en términos de autonomía captura y la interorganizacionalidad no nos alcanza. Entonces, por eso me parece que, yo les decía, el primer concepto, triángulo, nos permite mirar sistémicamente cómo es esto del gobierno. El segundo concepto, las prácticas de gestión, nos hablan de nuestra cotidianeidad y todas las operaciones que nosotros hacemos y necesitamos formarnos para ello. Y el tercer concepto por lo menos nos pone una baliza y nos dice, ojo, que la capacidad estatal, tener capacidad para, es todo un tema. Entonces acá sí estamos en condiciones de ir al ejemplo. Esto nosotros en la universidad, yo les decía hace 8 años que trabajo en la universidad como a cargo de políticas sociales, fuimos unidad ejecutora de la Argentina Trabaja durante 7 años. De los 8 años de gestión, 7 años fuimos unidad ejecutora y tuvimos hasta 700 titulares del programa Argentina Trabaja a cargo. Y conseguimos esta experiencia como un espacio no solo de implementación, sino un espacio, por esto que les decía hace un rato, de aporte y mejoramiento al diseño de la política, entendiendo que había un Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno anterior que estaba interesado en poder tener algunas devoluciones acerca de la característica que tenía el diseño de la política. Entonces, en el marco de esto es que nosotros hacemos este análisis. La primera cuestión que uno ve es cómo hay un pasaje que pasa, que muestra con absoluta claridad cómo se sale de la figura de la cooperativa a pasar al sujeto individual. Esta es la primera cuestión. El programa Argentina Trabaja encontraba las cooperativas de trabajo
su figura principal. Era un conjunto de personas asociadas para lograr determinados resultados. Bueno, ahora son individuos, mujeres, varones, que dependen de ellos mismos para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, en este sentido, uno empieza a mirar, digo, y ahí yo subrayo, algunas cuestiones que son parte de los eslogans, pero como nos ha enseñado este gobierno a entender con absoluta rapidez, ahí es donde aparecen claves del diseño de la política. Entonces, por ejemplo, capacitarte en lo que más te gusta. Como si la cuestión laboral, como si la cuestión de la capacitación tuviera que ver con el ocio, solamente con qué me gusta, entonces lo hago. Voy a trabajar de lo que me gusta, me voy a capacitar en lo que me gusta. Lo que es el mercado de trabajo, lo que son las posibilidades, las regulaciones salen absolutamente de la escena. Yo busco lo que me gusta y entonces hago eso. Y lo que está abajo, que tiene que ver justamente con la posibilidad, no sé si lo terminan de... No, la parte de abajo no. Mejorar condiciones de empleabilidad. Mejorar las condiciones de empleabilidad. Digo, otro eje central de este gobierno, mejorar las condiciones de empleabilidad. Es una atribución, una responsabilidad de la persona como sujeto individual. Si empezás a mirar los objetivos, digo acá rápidamente, fíjense cómo aparece, en el caso del Hacemos Futuro, la palabra empoderar, la palabra autonomía económica a partir de la terminalidad educativa. Por ejemplo, en el otro caso estábamos hablando de promoción de desarrollo, inclusión social, estábamos hablando de programas de desarrollo comunitario, estábamos hablando de sujetos que en el marco de una política de obras de baja complejidad mejoraban sus condiciones. Ahora es solamente terminar la escuela, capacitarte y entonces tu futuro va a estar absolutamente garantizado. Si uno lo mira en términos de la ejecución presupuestaria, todavía el Ministerio de Desarrollo Social este año no ha ejecutado su presupuesto en forma total. Están subejecutando absolutamente todo el presupuesto cuando venía el programa de una ejecución enorme en términos de la política. Cuando miramos un poco qué características tienen los lineamientos de política, ahí vamos a ver dónde hay una forma diferente de pensar el Estado. En el primero es el Estado el que garantiza en relación al diálogo con los municipios, en las provincias, qué es lo que se va a hacer. En el otro caso, la capacitación es la que determina si vos sos empleable o no sos empleable, la persona que está en absoluta soledad. Desaparece la obra pública como una de las capacidades del Estado para desarrollo. No se habla más de desarrollo local. Empiezan a desaparecer algunas palabras, no se habla de articulación de política con otros programas. La trayectoria individual es lo que va y no es la trayectoria institucional como en el otro caso. Y uno empieza a ver de alguna manera que empieza a colarse que el que llega o no llega es el titular. Todo está en internet, todo está en una plataforma, tenés la posibilidad o no de acceder a esa plataforma, tenés la posibilidad o no de sacar los formularios que te piden para que no te bajen el programa. O sea, todo depende del individuo en en soledad. Se acabaron las organizaciones sociales, se acabaron los lugares donde consultar. Sos vos y la computadora. Sos vos y la computadora en una lógica de no una computadora de uso, sino en alguien que dice que vos estás en condiciones de usar de determinada manera la computadora. Acá, algunas cuestiones que para todos nosotros tornan sentido, que es esto de empezar a sentir frases que ya hemos escuchado. Esto de se estaba gastando mucho, dejemos de poner plata para desarrollar obras de baja complejidad, toda esa plata se tira, entonces necesitamos bajar el gasto, empiezan a aparecer estas cuestiones de los programas ineficientes, empiezan a aparecer cuestiones muy vinculadas a esto. Como dice la Pimpina, aparece la idea de que es el mercado el que regula a través de si conseguís o no conseguís trabajo.
aparece la idea de enlatados. Vos te formás en determinados oficios, nadie te pregunta si tiene sentido, no tiene sentido, se necesitan, no se necesitan, sino que se bajan cursos de distintas maneras, y aparece la idea de la pérdida de titulares por el no cumplimiento de requisitos. Esto es gravísimo, porque la gente se va cayendo porque son trabas una tras de otra y hechas de una manera que no es fácil descubrirlas, porque te la dicen con anticipación y sin contarte cómo termina la película. Entonces, por ejemplo, a la gente le dijeron, se tienen que anotar en la escuela, pero no se preocupen que hasta junio no les vamos a pedir la certificación. Claro, qué vivo, pero si vos no te anotas en la escuela en marzo, en mayo no te va a anotar ni el gato. Entonces, eso no se dice, con lo cual la gente dice, no, hasta junio no hay que hacer nada. No, bueno, se caen. Después dicen, no, yo tengo que hacer la escuela, pero en realidad si presento el formulario me dejan igual. Y después te das cuenta que el formulario te pide cosas que no las podés garantizar, porque la gente no sabe qué es lo que le están pidiendo en el formulario. Empiezan a decir, bueno, si no tenés matrícula, si no tenés lugar, conseguís la firma. Cualquiera que trabaja en la escuela sabe conseguir la firma del inspector, o sea, podés morir en el intento. Entonces, bueno, son todas trampas, trabas, que dejan al individuo como desfasado en el tiempo, y cuando te das cuenta ya es tarde, ya te dieron de baja. Hoy, por ejemplo, están dando de baja a diestra y siniestra gente que tiene un bien. Entonces decís, bueno, es discutible, un bien. Una motito 110 te entra como bien. Una motito 110. Entonces, estas son las cuestiones que están pasando hoy en términos de política social. Y para ir cerrando, algo que creo que ayuda a caracterizar, seguramente después Hugo va a profundizar muchísimo en esto. Esto es un análisis osado de quiénes son nuestros funcionarios, porque puede estar de acuerdo o no, pero nosotros identificamos tres tipos de funcionarios. Primero están los jóvenes con escasa experiencia en el sector público. Después tenemos personas con trayectoria en el sector privado, a cargo de políticas públicas a nivel nacional. Y después tenemos técnicos con experiencia, pero en escalas muy pequeñas, que de repente tienen a cargo un programa nacional y venían tal vez de manejar una oficina de empleo en un municipio. O sea, tenían experiencia, pero en una escala que obviamente tenés un nivel totalmente diferente de problemas. Entonces, ¿qué problemas trae esto? Y bueno, lo primero es una cosa increíble, y acá tomo los 30 años, nunca para mí visto, es el desconocimiento de los procedimientos administrativos. No tienen ni idea de los procedimientos administrativos. No respetan convenios, no respetan firmas ya estipuladas, no respetan plazos, no respetan absolutamente nada. Después, tienen una simplificación absoluta de los procesos multiactorales, no tienen registro de lo que significa construir consenso o administrar disensos con programas que tienen, sobre todo a nivel territorial, que tienen más actores. Lo desconocen absolutamente. No tienen registro de las trayectorias de los titulares, no los conocen. Imaginan un titular de programa que no existe. Entonces, no, porque fíjate la persona, pero esa gente no existe, la que bueno. Y por otro lado, tienen, nosotros decimos clichés como táctica. Te invitan a esto, a participar del living, te invitan a participar de desayunos, te invitan, tienen un montón de cuestiones. ¿De dónde salieron? O sea, no puedes creerlo, pero son las personas con las cuales estamos interactuando. Y lo del uso de la tecnología. Todo pasa por la tecnología. Todo está en soporte, todo está ahí. En relación a nosotros, lo más grave es la homologación de lo privado con lo público. Acá es terrible. Esto, solo piensan gasto, no tienen concepto de inversión pública, no tienen idea de lo que significa el sostener servicios. Para ellos es gastas mucho o gastas poco, no lo puedes sacar de ahí, no lo puedes sacar de la lógica de la eficientización, de la maximización de la ganancia. No da ganancia, da pérdida, entonces no, vuela, es así. Y
Por último, los ejemplos desubicados, digo, en esta cuestión de tomar cosas que a nosotros nos daría vergüenza y nos quedaríamos sin ejemplo ninguno. Y para ir cerrando entonces, los técnicos que tienen dificultades para manejar esta escala de procesos que les decía. ¿Qué hacer? Y bueno, primero acompañar a la gente, digo, para que caigan la menor cantidad posible. Segundo, acompañar y compartir con las organizaciones. Nosotros entendemos que ahí hay una gran cuestión. Y tercero, lo que estamos haciendo acá, compartir, analizar experiencias. ¿Para qué? Para aprender de los errores, formarnos, resistir, para ir terminando, en síntesis, prepararnos para volver con más capacidad estatal y mejor equilibrio del triángulo de gobierno. Muchas gracias. Primero con la pregunta que hizo el compañero con cómo juega lo federal. Digo, yo estoy convencida que en cualquier gobierno, o sea, más allá del gobierno de turno, la cuestión de lo federal en nuestro país es uno de los desafíos más grandes. ¿Por qué? Por lo que todos sabemos, porque las provincias son anteriores a la nación. Entonces, la cuestión de ser un país federal en decisión con un gobierno que de una manera piensa las políticas, te pone siempre en una tensión que vos no tenés desde la nación nunca gobierno sobre quienes implementan la política pública. Por lo tanto, digo, si vos te parás desde una lógica tecnocrática, vas a decir, y viste cómo es esto, yo diseño una política bárbara y después las provincias, los municipios hacen cualquiera y sale cualquier cosa. Ahora, si te parás desde estos paradigmas, estás en problemas porque tenemos muy poca capacidad de nuestros cuadros tecnopolíticos para pensar políticas situadas, para entender que nosotros somos 24 mundos. O sea, podés tener algunas cuestiones, pero la verdad que me ha tocado recorrer el país, te das cuenta que no hay una provincia que se parezca a la otra, no hay un municipio que no tenga una particularidad. Entonces eso te lleva a un tipo de diseño de política que no puede basarse en el enlatado. Nosotros somos muy deslatados, es decir, bueno, ahora viene la política tal para todo el país. Está bien, viene para todo el país, pero después te encontrás con situaciones totalmente diferentes. Desde que llegás a una provincia y llegaste a la hora de la siesta y nada funciona, digo, y solamente hasta que te diste cuenta de eso no entendiste nada, digo, desde ahí, hasta entender lo que significa laburar con 40 grados de calor o con laburar 10 grados menos 10 en el sur, digo. Entonces, las distancias, digo, hablar de la articulación entre provincias que tienen 200 kilómetros, te dice el gerente de empleo de Río Negro, y dice, no, ahora voy, ¿viste? Tiene que ir del mar a la montaña. Entonces, bueno, eso creo que es una característica de nuestro país, que es dato, diría Bernaza, no podemos hacer nada con eso, no podemos decir está bien, está mal, es dato que nuestro país es federal con esta característica, que es un federal que cada uno hace un poco lo que quiere, pero por otro lado fingimos demencia que tenemos políticas centralizadas. Entonces requiere de técnicos y políticos que estén a la altura de lo que es diseñar y implementar políticas en un país federal como el nuestro. Con respecto a lo que decía Beatriz, yo te podría decir dos cosas. La primera es el nivel de pérdida que tiene la gente, o sea, el nivel de desazón de no saber para dónde disparar y cómo se nota el acumulado o el no acumulado de las organizaciones sociales. A los que los agarró organizados tienen muchísimas más herramientas de pelea que a los que lo agarró sueltos. Y ustedes saben que hay mucho suelto en este tipo de programas. Entonces eso se nota enormemente. Y después, la segunda cosa que te diría es la furia que nosotros vemos en la gente con el tema de que la obliguen a hacer la escuela. De gente grande. Digo, esto es una cosa que es llamativa. Sale muy fuerte esto de me obligan a que para que yo tenga la asignación del programa tenga que ir a la escuela. Y yo ya no quiero ir a la escuela, yo quiero
que mis hijos vayan a la escuela, yo quiero que mis nietos vayan a la escuela. Yo quiero hacer lo que yo quiero, no que me obliguen a hacer algo. Entonces esta es la segunda cuestión, ¿no? El perdido en soledad y el perdido en organización, lo diferente, y la cuestión de la obligación en personas que venían en un proceso diferente. Digo, esas son como las dos características que yo veo como más fuertes en este momento de implementación. Los agarra desorientados, alguien más. De mayor problematización de quienes pensamos la política pública, digo. Primero yo uso como una forma de explicarlo, gesticulando, que es la siguiente. Yo trabajé 10 años en la provincia de Buenos Aires, entonces mi cabeza estaba preparada, no sé mucho. Hola, ahí sí. Les decía que yo trabajé 10 años en la provincia de Buenos Aires, entonces mi cabeza estaba preparada para los 134 municipios. O sea, yo sabía que ir a General Pinto, que me llevaba horas llegar, digo que no puedes creer que es la provincia de Buenos Aires, porque una vida tardás en llegar, era absolutamente diferente a trabajar con organizaciones de La Matanza o de Berisso de La Plata, digo, ¿no? Entonces mi cabeza estaba formateada a entender esas 134 realidades. Cuando me tocó la primera experiencia de trabajo con la Nación, y sobre todo en el Ministerio de Trabajo fue más fuerte, mi cabeza hizo así como se me expandió, digo, porque realmente, o sea, te das cuenta que es otra cosa. Entonces te empezás a sentir como pidiendo permiso, pidiendo perdón por todo lo que hacen esos enlatados locos y que piensan realmente que es posible que la política pública a nivel nacional pasa por homogeneizar. Entonces nosotros decíamos, tenemos que lograr formar gente, tu pregunta, formarnos en un tipo de planificación donde lo igual sea que todo va a ser distinto. El objetivo, el fin. Es eso. Entonces así, ¿cuál es lo igual? Vamos a promover el empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? 24 cosas diferentes. Son cosas totalmente diferentes. No estamos preparados psicológicamente porque desde chiquititos nos formamos en esta lógica de todo lo mismo, todo. ¿Cómo es la política? Todo para... No, o sea, no. ¿Qué es lo constante y qué es lo variable? Entonces ahí digo de vuelta, necesitamos que la gente entienda cuáles son los desafíos. Y de vuelta esta frase que yo repito mucho, pero porque me gusta mucho, esto que dice Matos de no sabe que no sabe. No sabe que hay una provincia que desconoce y piensa que todos son porteños. Digo, el porteño dice, che, hablan distinto. ¿Y qué vos pensás vos, no? ¿Vos te crees que un cordobés, que un tucumano no se da cuenta de eso de capital? Es más, no confundan lo de La Plata con ustedes, que para nosotros no somos los mismos, ¿viste? Porque son todos... Que dice, no, vos que sos de capital. No, Dios no lo permita, digo yo soy del pueblo, pero bueno, digo, esto. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer muy fuerte, porque volvemos a lo mismo, digo, sabemos que somos un país. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos registro de qué características tienen las 24 situaciones que tenemos? ¿Qué, digo, pensamos la promoción del empleo de la Pampa Húmeda? ¿Cómo promoves el empleo en Formosa? ¿Cómo promoves el empleo en San Luis? ¿Cómo? Digo, esas son las preguntas. Si no te haces las preguntas, entonces sos capaz de salir y en una charla decir, no, porque nosotros hemos diseñado. Es, Dios mío, escuchá un poco más. Entonces digo, me parece que tu reflexión es clave para poder avanzar en la calidad de la política pública.